¿Cuántos han tenido una semana bendecida? Bien. Hemos estado hablando en los últimos domingos acerca de los milagros y el lugar que ocupa esa vida sobrenatural en nuestra vida natural. Amén. Estuvimos recordando el viernes unas declaraciones interesantes que Jesús hizo a algunos de sus discípulos, algunos de ellos no tan conocidos como Natanael, pero Natanael cuando conoció al Señor y lo vio antes de que Natanael lo saludara y lo presentaran, Jesús le dijo a Natanael: yo ya te había visto en tal lugar, tú eres el Señor. Se sorprendió Natanael de que antes de ser traído, y le dijo: bueno, hoy realmente empieza algo nuevo para ti, Natanael. A partir de hoy verás el cielo abierto, a partir de hoy verás ángeles descendiendo, obrando, y verás cosas mayores que las que estás percibiendo hoy. Y Natanael, igual que los otros discípulos, comienzan un tiempo nuevo en su vida que tiene que ver con ahora ser testigos de lo sobrenatural y experimentar lo sobrenatural, porque a través de ellos el Señor iba a obrar muchos milagros. Así que el Señor no solamente nos ha llamado a que le sigamos y le conozcamos, también nos ha llamado a que nosotros podamos de manera natural vivir lo sobrenatural. Amén. Nos ha llamado a eso, ¿verdad? Y todos los días estamos necesitados de aprender y de tener fe para ver las obras maravillosas de Dios. Los milagros tienen su propio lenguaje y estamos aprendiendo nosotros a hablar ese lenguaje de los milagros. Todos nosotros nacimos y aprendimos el lenguaje que se hablaba en nuestras casas. Ahora bien, todos hablamos el español y pues sabemos hablar el español y leerlo, pero en cada casa se hablaba de una manera particular. En algunas casas tal vez había buena forma de hablar, tal vez en otras casas existían otras formas un poquitico más imprudentes o más difíciles para hablar, pero todos aprendimos ese lenguaje. Sin embargo, algo que tenemos que entender es que cuando fuimos llamados a los caminos del Señor, también fuimos llamados a cambiar nuestro lenguaje, a hablar de una manera diferente, porque realmente no hablábamos de una manera correcta. Quiero recordarles, el domingo anterior hablamos cuando Isaías entiende ante la gloria del Señor que es una persona muy mal hablada y que delante él está en medio de un pueblo que también habla de una manera mal. Entonces ocurre algo especial con Isaías, que precisamente fue que un serafín hizo una cauterización en sus labios. Eso está descrito allí en Isaías capítulo 6. Isaías entonces a partir de ese momento comienza a hablar de una manera diferente. Y la verdad es que todos nosotros necesitamos ese tipo de transformación y nos atrevimos el domingo anterior a orar para que Dios tocara nuestros labios. No sé cuántos estuvieron el domingo anterior. No sé si usted tiene alguna evidencia de que el domingo en la mañana algo especial ocurrió con sus labios y pues que realmente Dios está transformando su manera de hablar. Algo que me sucedió es que el mismo domingo en la tarde tuve que comenzar a usar algo porque ya mis labios estaban con problemas normalmente me da cuando me da fiebre, pero pues no me había dado fiebre, pero sí había pasado algo en la mañana que el calor había estado haciendo algo nuevo en nuestra boca. Y quiero mantenerme en ese lenguaje de poder llamar las cosas que no son como si fueran, porque la Biblia dice que así es como Dios habla. Dios da por hecho las cosas que Él ya ha autorizado, y aunque todavía no existan, podemos estar seguros que si Dios ya las autorizó, entonces están realizadas. Por ejemplo, la Biblia dice que ya en la cruz todos nosotros fuimos curados. Amén. Eso significa
que cualquier enfermedad que haya, sea del tipo que sea, cáncer o cualquier enfermedad, si nosotros creemos que ya fue sanada en la cruz, está autorizado que sea sanidad para nosotros. ¿Puede creerlo? Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Al estar redimidos y al estar siguiendo al Señor, tenemos que experimentar un cambio en nuestro hablar. Ahora, escúcheme esto que voy a decir. A veces, por nuestro descuido espiritual, por muchas situaciones alrededor nuestro, de pronto puede ser que somos tentados a volver al idioma anterior, es decir, a hablar el español de antes. El español de antes incluía murmuraciones, groserías, maledicencias y cosas feas. Ojalá nunca volvamos allá. Pero todo creyente en algún momento de su vida es tentado a usar otra vez ese lenguaje. Miren esto. Pedro, dice la Escritura, no solo tuvo el problema de haber negado al Señor. Y el Señor le había dicho: Pedro, no esté tan seguro, porque antes que el gallo cante una vez, tú ya me habrás negado 3. ¿Sí? Pero note esto, dice que le preguntaron varias veces a Pedro si era seguidor de Jesús y él lo negó, pero también dice la Biblia que como para asegurar que no era seguidor, también se puso a maldecir y a decir cosas. Bueno, la Biblia no se pone a escribir qué cosas feas dijo, pero sí dice que Pedro habló mal. Es decir, recordó su lenguaje de antes, de pescador. Y imagínense, los pescadores normalmente son gente del vulgo popular y pues mal hablados. Nosotros no es que vengamos de una generación que se distinguía por hablar, seguramente, pero tuvimos que haber cambiado, o el Espíritu Santo es el mejor instructor para que nosotros aprendamos el lenguaje nuevo del reino. Y en el lenguaje nuevo del reino, en lugar de provocar destrucción en las personas, lo que ayudamos es para que las personas sean edificadas. En lugar de herir, sanamos. En lugar de destruir, construimos. En lugar de maldecir, bendecimos. ¿Sí o no, hermanos? Porque hemos aprendido algo que Jesús nos enseñó: de toda palabra que salga de nuestra boca, le rendiremos cuentas ¿a quién? A Dios. Pero más que el juicio, que le tengamos miedo al juicio, no, entendemos que nuestro futuro, escúchame esto, nuestro futuro está mucho en la manera en que nosotros hablemos ahora. Porque anticipamos o lo malo o anticipamos lo bueno. Llamar las cosas que no son como si fueran. Así que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestro lenguaje sea realmente transformado. Es decir, que comencemos a hablar el idioma del cielo como debemos aprenderlo. Nuestros padres nos enseñaron el idioma de ellos, el Espíritu Santo nos quiere enseñar el idioma del cielo a través de lo que dice su palabra. La palabra de Dios contiene eso. Por ejemplo, dice que no hablemos ninguna mentira, sino que hablemos solamente la verdad. ¿Sí? Usted es alguien que solo dice la verdad, ¿verdad? Que nunca dice una sola mentira, que no se le cruza ni cae en la tentación de decir algo que no sea incorrecto. Espero que sea así. Es el idioma que estamos aprendiendo. Porque los milagros tienen ese lenguaje. ¿Sí? Ese lenguaje. En 1 de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, ¿hay alguno de ustedes que hable? Todos hablamos, ¿verdad? Todos hablamos. Algunos menos y otros más. Unos dormidos y otros despiertos. ¿Sí? Usted no sabe si habla o no dormido. Y pues yo no quiero ser testigo si lo hace o no. Pero Pedro dice: si alguno habla, ¿hable qué? Conforme a las palabras de... Está diciendo Pedro, ahora que somos cristianos, hablamos el nuevo lenguaje, el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. Y estamos entonces hablando acerca de ese lenguaje. Pero también los milagros tienen una oración que ayuda para que las oraciones sean poderosas o milagrosas. Entonces vamos a ir al tema de oraciones milagrosas.
¿sí? Y para ello, por favor, leamos en Marcos. Habla su Biblia en Marcos capítulo 11. Vamos a leer dos porciones de Marcos en el capítulo 11, del verso 12 al 14 y luego del verso 20 al 26. Normalmente las porciones de la escritura están seguidas. En este en particular de Marcos hay algo que se sucede, queda ahí mencionado y luego se complementa al día siguiente de lo que había sucedido el día anterior. Miren esto como lo explica aquí el texto, como lo leemos en Marcos 11. Si lo puede en su Biblia o si no, seguramente tendremos en la pantalla el texto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, está hablando de Jesús y sus discípulos, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre en la mañana. ¿Cuántos se levantaron esta mañana con hambre? Eso es normal, eso es natural, eso no es sobrenatural. Todos sentimos hambre en la mañana y desayunamos. Los que no desayunan vienen al templo haciendo mala cara. Entonces todos desayunan bien para que estén sonrientes, así como lo están varios de ustedes. Y yo digo, ay, qué bueno, desayunaron bien, están bien. Y si por alguna razón no desayunaste y te viniste en ayuno, sonríe también. Amén. Sí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera frondosa, un árbol de higos, una higuera frondosa, se acercó, está hablando de Jesús, a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera estas palabras, en un tono que los discípulos oyeron: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Listo, sigue diciendo el texto otras cosas que se fueron. Ahora pasemos al verso 20. Por la mañana, hablando del siguiente día, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. En cuestión de un día, esa planta era solo chamizo, era seca, sin hoja, totalmente seca. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, solo había pasado un día, acordándose, ¿todos recuerdan lo que pasó ayer? ¿Sí? Bueno, espero que esté vital todavía. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mire la respuesta de Jesús, verso 22. Respondió Jesús: tened fe en Dios. Diga conmigo, tened fe en Dios. O dígalo en primera persona, tengo fe en Dios. ¿Sí? Verso 23. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, no está hablando de la higuera, ahora está diciendo, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudas en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, lo que diga se hará. Wow. Por tanto, verso 24, por tanto, os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando estéis en oración, perdonad si algo o si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros agravios. Miren esto, hermanos. Es un día normal donde los discípulos con Jesús desde temprano van a hacer su labor, su misión, su trabajo que tienen destinado para hacer, pero este día ocurre algo inesperado. Parece que han salido sin desayunar, el Señor va con hambre, por lo temprano que es y demás, y se acerca a un arbolito para buscar frutos y resulta que no hay absolutamente nada. Normalmente las oraciones de Jesús son oraciones de bendecir. En este en particular, la orden que da, pues llama la atención. Llama la atención. Ahora, todo esto tiene su significado espiritual y seguramente tendremos en un momento oportunidad para quedarnos en el tema de la higuera. ¿Por qué razón recibe esta autorización o por qué razón ya no tiene más oportunidad? ¿Sí?
¿Por qué razón? La higuera se le acaba su oportunidad. En otro texto de la Escritura, escúchame esto, en otro texto de la Escritura, en Juan capítulo 10 dice que ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y el árbol que no da fruto será ¿qué? Cortado, que tiene alguna significación con esto que sucede aquí. ¿Por qué? Pero bueno, no quiero referirme a la acción como tal, sino la enseñanza que viene posterior a esto. Jesús hace esa declaración, los discípulos alcanzan a escuchar, pero normal siguen su camino, normal van y hacen su función, tal vez comieron más tarde y demás, terminó el día. Al día siguiente, ya de regreso hacia Betania otra vez, entonces vuelven a pasar por ese mismo lugar y ven que ese árbol del día anterior que estaba frondoso, que estaba lleno de hojas, tal vez también algunas flores y demás, y que parecía que tenía mucho fruto, al día siguiente, ¿cómo está? Y dice, desde su raíz. Bueno, la raíz normalmente no es algo que se ve, porque es algo que está bajo tierra, pero el texto bíblico indica que totalmente se había ¿qué? Secado. Y pues no pueden pasar inadvertido. Pedro, que tiene la cualidad de ser apurado, curioso y que está pendiente de lo que Jesús, todo lo que Jesús hace, Pedro quiere hacerlo. Así como usted y como yo somos apasionados de seguir las pisadas del Señor. Uy, solo dos son. ¿Usted es alguien apasionado por imitar a Jesús? Mire, hermanos, si usted y yo tomamos el nombre de cristiano, ¿sabe qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Eso significa que usted y yo estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo. Por eso no hablamos con groserías, por eso hablamos bien, por eso actuamos bien, porque estamos imitando al Señor. Y Pedro en esa acción se puede notar que la higuera está totalmente seca y se sorprende y le dice: Señor, el árbol que maldijiste se ha secado. Jesús se olvida del árbol y le da a Pedro y a los 11, y no solo a los 11, a todos nosotros, una de las mejores revelaciones con respecto a orar. Porque el tema que está tratando aquí el asunto es, aunque el título es la higuera, la maldición de la higuera o la higuera se secó, el tema principal de este texto es con respecto a la oración. Miren, existe un tipo de oración que hecha de manera correcta produce milagros. Quiero decirlo otra vez. Existe un tipo de oración que si se hace de la manera correcta produce ¿qué? Milagros. Y eso era el asombro de Pedro. Uy, ¿cómo es posible que se efectuó lo que tú dijiste y ya no sirvió más? Y ahí hay una evidencia clara del poder de Dios. Y Pedro lo estaba notando. Y entonces Pedro y los demás comenzamos a recibir esa revelación acerca de este tipo de oraciones. Le llamamos oraciones milagrosas. Oraciones que después de hacerse afectan tanto el mundo físico como el mundo espiritual. ¿Escuchó, hermano? ¿Y para qué nosotros oramos? ¿Para que las cosas continúen igual o para que haya cambios? ¿Usted ora para seguir siendo enfermo o para ser sano? ¿Usted ora para que su hogar se siga destruyendo o para que un milagro lo reconstruya? ¿Usted ora para que su esposo siga siendo un alcohólico o para que sea transformado? Oramos queriendo ver milagros. Y ya hemos visto milagros de Dios actuar. ¿Usted ha visto algún milagro de Dios? ¿Ha visto alguna respuesta a su oración? Bien, necesitamos entrar en el tema de que nuestras oraciones se vuelvan oraciones que produzcan cambios, pero no cambios dañinos, sino cambios beneficiosos para el reino de Dios. Amén. Ese tipo de cambios. Así que la declaración y la enseñanza que Jesús da a través de este pasaje y de la pregunta que Pedro le hace, ¿por qué la higuera sufre esta situación? La respuesta tiene que ver con un tipo de oración que produce eso, que produce milagros. ¿Y cómo es ese tipo de oración? Mire, hermanos, hay 4 aspectos revelados en este pasaje. Número 1, la oración que produce milagros definitivamente debe ser una oración hecha con fe. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Fe, una confianza
plena en el Señor. Es más, la oración sin fe no produce nada, solo frustración. La oración sin fe. La Biblia dice que las oraciones faltas de fe se convierten en actos religiosos sin sentido. Dice que el que pide sin fe duda y es como la onda del mar que va de aquí para allá y no alcanza nada, no tiene propósito, no tiene ninguna intención. Necesitamos fe en nuestras oraciones. Una oración de fe es cuando usted quita los obstáculos, cambia las cosas. ¿Cambia qué? Las cosas materiales, físicas, espirituales. Produce cambios, produce cambios. Es una oración donde usted puede mover los obstáculos. El monte, cuando Jesús dice, les aseguro que si tienen fe y le dicen a ese monte, aquí está hablando el monte de un gran obstáculo, de un gran tropiezo. No es que el Señor nos dé autoridad para estar dañando la naturaleza y para estar quitando los montes y desbordando los ríos. ¿Qué razón tiene de hacer eso? No, no es para causar caos. No, no es para eso. Está hablando en el sentido espiritual. Y el monte aquí representa un obstáculo bien grande. Ahora, seguramente hoy alguno de ustedes tenga un obstáculo bien grande porque su empresa no avanza, o porque alguna situación espiritual no avanza, o porque la situación familiar, alguno puede estar frente a un gran monte y no ha sabido y todavía no entiende cómo logra que se quite eso para que podamos seguir hacia adelante. Nos consultó en estos días nuestro hijo, que debía presentarse ante ciertos funcionarios en Monterrey, en México, para completar su proceso como residente permanente. Pero pues ya lleva 2 años en ese proceso porque se casó allá y está la cita para esa semana, está en el día martes y el día jueves tiene la cita en el lugar donde debe ir. Pero de pronto la abogada que está llevando el caso le dice que hay un papel que hace falta y él trata de solicitar ese documento y le dice, mire, este documento se tarda 2 semanas para que haya la respuesta, para que lo elaboren. Ella pasó por alto, lo olvidó, fue un error y pues lo pidió fuera del tiempo. Así que ahí hay un gran tropiezo y fruto de eso también hay otras inconsistencias en el proceso. Así que no sabe si deba o no ir, o si se atreva a ir, pero seguramente podrían devolver y no aceptar su solicitud. Y si la pierde, entonces va a tener que iniciar todo el proceso y se pierden 2 años y algo de dinero. Y bueno, el asunto se vuelve un monte grande. Entonces nos llama para consultarnos y para decir, necesitamos orar por un milagro. ¿Y qué llamamos un milagro? Pues que algo que no es natural se cambie por un asunto sobrenatural. Entonces oramos por un milagro y el miércoles volvimos a hablar, la cita es el jueves. El miércoles dice, pues milagrosamente me llegó el documento que supuestamente se tardaba 2 semanas, me llegó. No, ¿quién apuró eso allá? ¿Quién tomó Bueno, el caso es que ya tengo el documento. Voy a ir. Tengo otras oposiciones, otras inconsistencias, pero mañana yo voy. Y pues espero que Dios complete su obra. Y volvimos a orar para el día siguiente y estuvimos pendientes. Y después de varias situaciones y demás, pues finalmente el jueves en la tarde nos envió ya la foto del documento donde su visa permanente le había sido otorgada. Y nos comentó una situación más que otro día les contamos, los dejamos a ustedes con otra intriga ahí para otro día, de algo que Dios hizo en el medio de esa oficina, pero aquí hay una respuesta de Dios.
queremos que al orar se produzcan ¿qué? Milagros, cambios. Y si no, estaríamos como en el tiempo antiguo, solo haciendo ritualmente rezos, ¿sí? Solo repitiendo o llevando la camándula y haciendo y no queriendo lograr nada, solo cumplir una tradición. Pero no, cuando el Señor aquí habla, definitivamente, si ustedes tienen fe y si ustedes oran de esta y de esta manera, entonces van a ver cosas tan grandes, y el Señor las comparó como si le estuviéramos hablando a un monte trasladarse. ¿Quién ha visto a un monte que se traslada, hermanos? ¿Quién ha visto eso? Bueno, escuché el testimonio de un pastor. Él no es colombiano, él es brasilero, pero fue traído a Colombia hace muchos años a hacer misión aquí en Colombia. Y se radicó y la sede principal está en Cúcuta. Y pues estaban consiguiendo un terreno para edificar un templo, pero pues gran parte del terreno era prácticamente una montaña, y para poder hacer plano el lugar, pues casi que hay que quitar la montaña, y eso es mucho dinero, maquinaria y demás. Él nos cuenta el testimonio de una empresa que estaba en otro lugar de la ciudad, en una construcción, y que necesitaban el material que estaba en esa montaña, y prácticamente le pagaron al pastor por ese material, por esa montaña, y llevaron la maquinaria, aplanaron el terreno, se llevaron todo el material que necesitaba, y el pastor, de una manera muy literal, vio que su oración de que la montaña se quitara, se quitó. Eso casi no sucede, pero aún así sucede. Pero mire, Dios quiere quitar de delante tuyo todo aquello que se ha vuelto grande y que está de alguna manera perjudicando alguna parte de tu vida, de tu espiritualidad, de tu familia. Ese es ese monte, y nos indica que podemos orar con fe. El primer monte que David, como jovencito, tuvo que enfrentar, muy jovencito, sin experiencia, fue el grandulón ese, el gigante. ¿Cómo es el nombre de ese? Goliat. El primero que tuvo que enfrentar. Y lo enfrentó no porque Saúl, el rey, le dijo, pues por lo menos cúbrase con mi armamento y con mi traje de guerra, y se lo puso, y ese muchacho, la diferencia de talla y eso, no, ni podía caminar, ¿cierto, hermana? Dice el texto, no, déjeme que yo lo hago a mi manera. Y su manera pues era una Honda, dice, no una moto, una Honda para disparar piedras. Bueno, Dios le dio la dirección, Dios le dio la velocidad, y ustedes saben el resultado, el gigante. Ahora, ¿por qué quería quitar el gigante David? No era por demostrar no, es que ya habían pasado 40 días, todas las tardes este hombre salía y frente al ejército de Israel vociferaba y decía cosas feísimas, como hablábamos nosotros antes, ya hablamos del cambio de lenguaje, ¿sí? Hablaba cosas blasfemas contra Dios, contra la nación de Israel, y todos los de Israel estaban allá temblando del miedo por los grandulones, no había quien lo enfrentara. David, los hermanos dijeron de chismoso, porque fue enviado a llevarle refrigerio a los hermanos y a ver cómo estaba la guerra. ¿Cuál guerra? No había guerra. Ese paladín, ese grandulón de 2.50 de grande, especifica las medidas de la cama, y bueno, era un jayanazo. Pero David lo enfrenta y finalmente lo destruye. Cuando Josué comienza a conquistar la tierra, la primera ciudad que debe conquistar se llama Jericó. Pero ¿sabe cómo la Biblia describe a Jericó? Una ciudad amurallada, pero muy bien amurallada.
una cosa exagerada la muralla. Dentro de la muralla vivía gente, era tan ancha que hacían casa dentro de la muralla, ¿sí? Un fortín, y esa era la primera ciudad para conquistar. Pues Dios le enseñó a Josué cómo hacerlo y aprendió que aquel que lo hace siguiendo las indicaciones de Dios, por más grande obstáculo que tenga frente a él, si ordena que caiga, va a caer. Así que, ¿qué será imposible para Dios? ¿Qué no podríamos quitar de nosotros si oramos con fe como el Señor nos enseña? Así que las oraciones que producen milagro necesitan confianza. ¿Necesitan qué? Fe, que podemos hacerlo. Número 2, son oraciones con autoridad. ¿Oraciones con qué? Con autoridad. Dice cualquiera que ordene al monte. Ahora, me gusta esa expresión de cualquiera, porque la condición que está colocando se reduce solamente a aquel que lo quiere intentar. La palabra cualquiera que ordene no está condicionando. No, es que tiene que estar bautizado, tiene que haber asistido tantos años, no da ninguna condición. Solamente abre la posibilidad para que cualquiera de nosotros pueda hacerlo. No dice que tiene que ser pastor. No, usted puede producir órdenes que produzcan milagros. Órdenes a los montes. Debe ser oraciones con autoridad. Con autoridad. Se trata de aprender el lenguaje de lo milagroso. Se trata de usar la autoridad que Dios nos rescató, nos redimió, la que se había perdido por el pecado. Pero tiene que hacer órdenes que deben ser claras. Háblele al problema de manera clara y dé órdenes suficientemente claras. ¿Sí? Cualquiera que le diga al monte, ordénele al monte. ¿Y qué le va a decir al monte? ¿Que se haga más grande o que se quite del lugar? Ah, usted quiere pasar, que se quite de aquel lugar. Así que ordene que esos documentos que no estén. Ordene, ¿sí?, que eso que están cobrándole de manera injusta tenga un cambio. Ordene que ese dinero que está perdido se lo devuelvan. Ordene que ese esposo que no lo cambia nadie, Dios lo cambie. Ordene que ese muchacho salga de la droga. Ordene que esa familia conozca a Dios. Ordene que esas finanzas. Puede dar órdenes que extiendan el reino de Dios. Debe pensar primero qué es lo que necesita, qué es lo que desea, qué es la voluntad de Dios, para luego entonces llevarlo a una oración de autoridad. La Biblia dice: se hará lo que se diga. ¿Se hará qué? Lo que se diga. Así que no vaya a ordenar algo que no sea, ¿sí? Mire, un pastor estando manejando, mire cómo nos equivocamos, estando manejando, descubre que él está conduciendo en pico y placa. Entonces hace esta oración: Señor, y vio que allá había agentes y demás haciendo el paro parando carros y demás, y él rápido oró: Señor, que no me vean, hazme invisible. Y él pasó y no lo vieron. Para más adelante en el semáforo, y un carro viene y ¡pum!, le pega por detrás. Y el conductor se baja y le dice: no lo vi. Haga oraciones claras, porque pueden jugar a contra suya. Mire, una esposa enojada, mire, esto es verdad lo que le voy a contar. Una esposa enojada con su esposo porque no le dejaba lo del diario. Él era conductor y comenzó a orar: Señor, trata con él, y oró para que algo le pasara. Y sí, tuvo ese día un problema con su carro, y el mes siguiente no tuvo para dejarle nada, porque tuvo que invertir una cantidad de dinero resolviendo el problema que ese día se le había presentado. Así que si usted ora con rencor y no sabe dar órdenes, pues puede ser víctima, ¿sí? Ordene cosas claras. ¿Está de acuerdo conmigo?
es importante. No dude ordenar que sucedan cosas a su favor o a favor de otros. Haga declaraciones serias, firmes y confíe que así van a suceder. Número 3, las oraciones milagrosas deben ir acompañadas de una visión correcta. ¿De una qué? Mira el verso 24. Por tanto os digo, todas las cosas, note eso, todas las cosas, está hablando de grandes, pequeñas, todas las cosas que pedís en oración. ¿Cuántas cosas, cada cuánto usted ora pidiendo algo? Casi que todos los días. Usted pide por la provisión, usted pide por el pan, usted pide porque no le pase nada, usted pide porque, ¿sí? Todos los días, yo oro todos los días, oro por mis hijos todos los días, oro por ustedes todos los días. Necesitamos, así que todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. ¿Cómo así que crean que ya lo he recibido? Llame lo que no es como si fuera. ¿Cómo yo puedo creer que ya recibí algo sin todavía tenerlo? Por medio de la visión espiritual. ¿Por medio de qué? De visión espiritual. Mire, hermanos, nosotros podemos ver espiritualmente lo que otros no ven. Así que no es pedir que sea invisible, es pedir de manera correcta. Sí, es pedir. Visión espiritual. Aprenda a ver con ojos espirituales. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo estoy convencido de algo que no estoy viendo? Por algo que se llama visión espiritual. Ore con esa visión. Aprenda a ver con esa visión espiritual. Mire, ejemplos de esto. Si usted ora o alguien ora por un hijo que tiene problemas de droga, cuando ora por ese hijo, ¿cómo debería ver a ese hijo? ¿Con los ojos rojos? ¿Haciendo maldades? ¿Tambaleando? ¿Como siempre lo ve? ¿O debería verlo de una manera diferente? Ahora, como esa persona, escúcheme esto, como esa madre o ese padre ha visto a ese hijo repitiendo estas y estas y lo ha visto, no va a ser fácil, pero va a ser difícil que él trate en su oración de verlo diferente. De eso se trata, de que tenga la visión correcta. Si alguien ora por un esposo que tiene problemas de alcohol, ¿cómo debería verlo mientras ora? Si alguien ora por un negocio para que tenga buenas ventas, ¿qué debería ver? ¿Sí? ¿Qué debería ver? Estoy orando por mi emprendimiento, lo que estoy vendiendo, y puedo ver una fila larguísima de gente ahí esperando que yo le pueda vender. Antes que yo abra ya están haciendo fila. Entonces, ¿está viendo de manera correcta o está viendo de manera incorrecta? Y estaría mal en la oración que yo esté viendo eso cuando oro. No, al contrario, dice, cuando oren, crean, ¿sí?, que ya lo han recibido, aunque no lo hayan recibido, y lo van a obtener. Eso es poner en función los sentidos espirituales. ¿Usted sabe que usted tiene sentidos espirituales? Usted tiene ojos físicos y los tiene en la pura cara. Usted tiene ojos físicos, pero también usted debe tener ojos, ¿qué? Espirituales, porque usted necesita tener discernimiento. Entonces usted sabe en qué sitio no debe entrar, en qué sitio sí debe entrar, a quién arrendarle, a quién no, en dónde sí, en dónde no, porque usted tiene discernimiento. ¿Y por qué tiene discernimiento? Porque tiene sentidos espirituales. Y la madurez, dicen Hebreos, es para los que usan los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Cuando usted ore, use su visión espiritual, ¿sí? ¿Cómo debería ver un esposo que ora por su hogar que se está destruyendo? ¿Cómo debería verlo? ¿Cómo debería ver un hijo orando por sus padres que están separados? ¿Cómo debería orar un creyente por su empresa? ¿Cómo debería orar la iglesia por la comunidad que está a su alrededor? Necesitamos orar con una visión correcta para que los milagros sucedan. Amén. Uno de los hombres modernos que habla mucho sobre fe y habla de muchos milagros
el doctor Cho, pastor de una de las iglesias más grandes en el mundo, en Corea, en uno de sus libros dice que cuando uno ora, y es importante que vea lo que está recibiendo, dice, es como la mujer que está en embarazo. Todavía no ha tenido a su hijo, pero ella sabe que está embarazada. Ninguna mujer dice, me parece que tengo 7 meses de embarazo. No. Hay evidencias, ¿sí? Cuando un cristiano está seguro de algo que Dios le ha concedido, no ha nacido, pero ya lo tiene. Solo está esperando el tiempo para que se cumpla y entonces venga a la luz. Y qué bueno que llama el texto o la palabra es dar a luz. Ya existe, pero ahora se hace realidad. Se hace realidad. De eso está hablando este punto. Ore por la empresa, por el emprendimiento. Ore de manera indicada y véalo. Y número 4, la oración que produce milagros. Y esto es sorprendente que Jesús lo haya incluido. Es una oración que debe estar limpia de conflictos. Mire lo que incluye Jesús en el texto que está diciendo. Cuando estéis orando o en oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vea, ¿por qué Jesús? Pareciera que fuera un tema diferente, pero no es un tema diferente. Está en el contexto de lo que Jesús está diciendo. La oración de fe, la oración de milagros incluye que sea una oración limpia. ¿Quiere que le diga algo con respecto a lo que entiendo de esto? Yo entiendo que la falta de perdón le quita a usted autoridad espiritual. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La falta de perdón le quita autoridad espiritual. ¿Y sabe qué es lo que usted necesita para ordenar que las cosas cambien? Autoridad espiritual. Así que la falta, el rencor en el corazón, el no haber resuelto algo, perdone. Es el tiempo para que usted no disminuya. Así que es importante que resuelvas esas dificultades para poder hacer oraciones milagrosas. Estos 4 ingredientes, según la Escritura, son suficientes para provocar milagros en las oraciones, para trasladar montes, para quitar tropiezos, así sean de 250 de grande o más, ¿sí? Para que no tenga miedo. ¿Cuáles son esos 4 ingredientes? Oraciones de fe, oraciones con autoridad, oraciones con visión y oraciones limpias de conflictos no resueltos. No sé, escúcheme, yo no sé con qué monte está usted lidiando, que está frente a usted que no le está dejando avanzar. Si es un cambio de su trabajo, si es un cambio en la situación de la casa, si es algo de carácter espiritual, si es en su familia, si es financiero. Si alguno de ustedes está enfrentando algún monte, ha recibido de parte de Dios la manera en que puede quitarlo. Y va a suceder porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Él lo ha dicho. El futuro nuestro está en la manera en que nosotros hablamos y en la manera en que nosotros hagamos declaraciones de autoridad. Si todavía tiene autoridad espiritual porque no tiene ningún asunto por resolver, use esa autoridad espiritual para que el reino de los cielos avance. Amén. Póngase en pie.